las luchas que libraron los pueblos iberoamericanos por separarse de España, se dieron los casos de ideólogos de esas luchas, militares de esas luchas, líderes militares, grandes guerreros, y en algunos casos ideólogos y militares. Pero esa combinación no es tan fácil. Generalmente predominó, que fueron los menos, los ideólogos y en abundancia los líderes militares, que eran que llevaban el peso de la lucha contra un imperio, contra fuerzas importantísimas, mejor armadas y en cantidad. En el caso de Simón Bolívar, fue el militar, pero también era un pensador. Es un caso excepcional. O en el caso de México, que hubo ideólogos como Miguel Hidalgo, como José María Morelos, que continuó su lucha. Esos fueron los ideólogos del proceso revolucionario en México. Pero después entonces, en otras naciones suramericanas, eran Bolívar, que fue el militar, aunque también fue ideólogo y político, pero uno tenía a José Sucre en la misma Venezuela y Ecuador, a Bernardo O'Higgins en Chile, Francisco de Miranda, militares fundamentalmente. En Duarte fue fundamentalmente un ideólogo y un estratega, fundador de la República. Sin embargo, como se entendía que había que pelear tras la proclamación de la República Dominicana y que venían las guerras, cuando se funda la Trinitaria, se repartieron cargos militares, pensando en eso. Y a Duarte, como era natural, era la cabeza, era el líder, lo designan como comandante en jefe del ejército revolucionario, de la independentista. Él cabeza como ideólogo y como militar. Pero ¿qué pasa? Que Duarte tiene que salir del país por la persecución. El proceso continúa, los conservadores también, porque eran febreristas, aunque tenían ideas diferentes a los duartistas, pero sí querían salir de los haitianos. Se habían apoyado en Santana, en Pedro Santana. Y cuando estalla el grito libertario de la separación y comienza la guerra, ya viene entonces Santana a ocuparse de la parte militar. Y ahí pienso yo que los trinitarios debieron actuar mejor porque tenían a Omeya y tenían a Duvergé y tenían varias gente que pudieron haber formado un buen Estado Mayor para encargarse, pero Santana ya venía con sus ateros. Era una situación de mucha confusión, se necesitaba cierta unidad y arranca para el sur a las primeras batallas. Cuando los trinitarios toman el poder, desplazan la junta gubernativa porque entendían que estaba en el proyecto de unirse a los franceses, en fin. Y Duarte viene y regresa. Lo nombran comandante en jefe de la unidad de la capital de Lozama, que era la principal guarnición militar. Ya que Duarte asume ya entonces como jefe militar de la capital. Pero ya estaba la primera batalla, la del 19 de marzo. Ya el ejército libertador estaba encabezado por Santana y ya habían combatido una primera vez y estaban de retirada estratégica, se dice, en Baní. Aún así, y hay un error ahí, muchos militares que conocen la historia y han escrito de historia, dicen que fue un error de los trinitarios tratar de relevar del mando a Santana en guerra para reemplazarlo por Duarte. Y recordemos que hacen eso, envían a Duarte, pero ¿qué ocurre? Que a Duarte no le pusieron caso, porque ya los soldados
a quien apoyaban era a Pedro Santana, que era su comandante en jefe, con el que habían ya peleado una primera vez en la batalla del 19 de marzo. Duarte entonces tiene que regresar sin poder asumir el mando del ejército. Pero fue un error, dicen algunos historiadores militares, porque nunca es muy difícil sustituir a un jefe militar en medio de las batallas por otro jefe militar. ¿Qué pasó? Que el ejército se sublevó. No aceptamos eso. Incluso un amigo de Duarte, que lo apoyó desde el principio, como José Esteban Roca, se quedó, que luego lo mandaron. Cuando Duarte regresa, mandan a Esteban Roca. Militar. Pero cuando llega y ve la situación, dice, no, yo me quedo con Santana, me involucro. Y de ahí es que viene Santana entonces a desplazar la Junta Central Gubernativa. O sea, lo que provocaron fue, con esa decisión, que Santana se devolviera y apresara a todo el mundo y deportara a todo el mundo. Entonces, pasó igual que José Martí. José Martí era ideólogo, como Duarte, no era militar. Claro, Duarte intentó serlo, pero no, las circunstancias no le favorecieron. Y José Martí, que no era militar, sino poeta, escritor, un ideólogo de la Revolución Cubana, intentó ser militar y participar en una de las batallas. Y tan pronto fue a una primera batalla, se montó en un caballo y fue a la guerra, lo mataron de un tiro instantáneo y murió en Dos Ríos en esa primera vez. Muy triste y muy lamentable, pero no era militar. No conocía el arte de la guerra, de ser un buen jinete, de las estrategias de la guerra. No, eso es un arte. Fíjense cómo la Revolución Cubana, o sea, la independencia cubana la asume un dominicano, que Martí viene a conversar con él y a convencerlo de ese apoyo. Máximo Gómez. Y Maceo cubano, aunque también tenía vínculos dominicanos, sangre dominicana. Por eso hay ese vínculo de los cubanos y los dominicanos histórico. Pero bueno, esa parte es muy sensible y mucha gente tiene diferentes opiniones. El Duarte militar, ideólogo o militar. Y ya he explicado las circunstancias en que eso ocurrió y por qué no pudo Duarte erigirse como un líder militar, también aparte de lo ideólogo, en la guerra y en la revolución para desplazar a los haitianos y crear la República Dominicana. Cuando regresemos, otros aspectos, el Duarte desprendido, el Duarte honrado y por encima de todo, que siempre ponía de primero la estabilidad de la República Dominicana. Adelante, señor director.